En este video vamos a ver un poco del teorema de Pitágoras, el cual lo vamos a utilizar bastante a lo largo de la preparatoria, a lo largo de la carrera universitaria. El teorema de Pitágoras lleva ese nombre porque pues, un teorema es una proposición o algún enunciado que se puede demostrar matemáticamente, y fue hecho por Pitágoras. Entonces, este teorema, esta proposición, ¿de qué se trata? Bueno, para empezar, necesitamos saber que solamente es aplicable a un tipo de triángulo en específico, y ese tipo de triángulo es como este que está aquí. Un teorema que se aplica solamente a los triángulos rectángulos. Vamos a poner aquí triángulos rectángulos. Ahora, dentro de la clasificación de los triángulos sabemos que podemos tener dos diferentes. Una donde los clasificamos dependiendo del largo de sus lados, y otro donde lo vamos a identificar dependiendo de la apertura de sus ángulos. Un triángulo rectángulo es una clasificación que va a depender de los ángulos que tiene adentro, específicamente de uno. ¿De qué ángulo? Este que está aquí, este que tiene un cuadrito. Ese cuadrito que está ahí nos representa que es un ángulo recto. ¿Y a qué nos referimos con un ángulo recto? Siempre que hablemos de un ángulo recto, quiere decir que es un ángulo de 90 grados. Por tanto, cuando veamos un cuadrito de esos, quiere decir que es un ángulo recto o que es un ángulo de 90 grados, lo cual viene siendo lo mismo. Entonces, siempre que tengamos algún triángulo con ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo. Por tanto, podemos utilizar el teorema de Pitágoras con él. Ahora, ¿qué es lo que nos dice este teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras habla de una relación entre los tres lados que tiene ese triángulo. ¿Qué dice? Bueno, ese teorema dice que el cuadrado de sus dos lados, donde está el ángulo recto, lo sumas y te va a dar como resultado este que está acá al cuadrado. Ahora, ¿cómo se llaman esos lados? Bueno, estos lados tienen un nombre. Los que están junto al ángulo recto se llaman catetos. Este que está aquí es un cateto. Este que está acá es un cateto. Ahí está. Y el que está del lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Elevamos al cuadrado de este lado, aquí está. Elevamos al cuadrado de este lado, aquí está. Lo sumamos y nos da como resultado el cuadrado de ese que está acá. Y de eso se trata el teorema de Pitágoras. Ahora, vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poquito más claro de qué se trata, de cómo es que funciona este teorema. Voy a hacer otro dibujo para esto. Ahí está, tenemos un triángulo. ¿Qué característica debe tener para que se pueda aplicar? Pues que debe tener un ángulo recto. Aquí lo pintamos, ese cuadrito nos indica que es un triángulo rectángulo. Vamos a poner que este lado sea de 3 centímetros, que este sea de 4 centímetros y este va a ser de 5 centímetros. Ustedes lo pueden comprobar en sus casas, pueden hacerlos con las medidas reales y van a ver que sí son esas medidas, y pueden medir este ángulo, van a ver que es de 90 grados y les va a servir para comprobar todo eso. Ahora, viendo el que tenemos arriba, ¿cuál sería A? El cateto A, pues vamos a poner este. Aquí está, ¿no? B, este que está acá abajo, y C, la hipotenusa. Ahí está, tenemos identificados los tres lados entonces de ese triángulo rectángulo.
este mide 3, este mide 4 y este mide 5. Entonces, nosotros tenemos esto de aquí. ¿Qué quiere decir? Pues que nos debería de dar lo mismo con esto que está abajo, ¿no? ¿Cuál va a ser A? Pues en lugar de poner la A, vamos a poner cuánto vale la A. Vale 3 centímetros al cuadrado, porque pues es A al cuadrado, ¿no? Más B, aquí está, B al cuadrado, B vale 4 centímetros, entonces va a ser 4 centímetros al cuadrado, y a eso nos tiene que dar C al cuadrado. ¿Cuánto vale C? 5 centímetros. Bueno, para irnos más rápido en esta parte lo voy a poner sin esto que dice centímetros, simplemente es para comprobar que sí nos dan los valores, ¿no? Voy a poner aquí A cuadrada, que es 3 al cuadrado. En lugar de 4 centímetros voy a poner 4 y en lugar del 5 centímetros voy a poner solamente el 5. Para que quede un poquito más claro esto de los valores en cuanto al teorema de Pitágoras. Entonces vamos a comenzar a elevarlos al cuadrado. Ya sabemos que cualquier número al cuadrado quiere decir que se está multiplicando por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos x por x sería lo mismo que tener x cuadrado. O 3 por 3 es lo mismo que 3 al cuadrado. Entonces así es como va funcionando esto, ¿no? Si es a al cuadrado quiere decir que es a por a. En este caso que es 3 al cuadrado, pues sería 3 por 3. Esto nos va a dar 9. Ahí está, ya tenemos ese. 4 al cuadrado, vamos a quitarle los paréntesis. 4 al cuadrado sería 4 por 4, nos da 16. Entonces ya tenemos 9 de un lado, 16 acá. ¿Qué nos falta? 5 al cuadrado. 5 al cuadrado sería 5 por 5, que son 25. Entonces vamos a ver si es que corresponde. Si nosotros sumamos esto, nos debería dar esto que está acá. El 25, pues así se va a quedar como 25, pero en este caso 9 más 16, ¿cuánto nos da? 25 también. Por tanto, pues sí se cumple el teorema de Pitágoras, sí lo podemos llegar a aplicar de esta manera de cualquiera de las formas, ¿no? Entonces, este teorema de Pitágoras habla de la relación que existe entre los tres lados que hay en un triángulo rectángulo. Este es aplicado para obtener valores de cualquier triángulo rectángulo con que tengamos solamente dos medidas. Vamos a ver un ejemplo de ello. Por ejemplo, si tuviésemos este triángulo rectángulo como está ahí, y vemos que este lado mide 2 y este lado mide 2, miden lo mismo, pero este de acá no sabemos cuánto mide. Bueno, como les comentaba, con tener dos valores es suficiente para poder obtener el que nos falta. Si nosotros lo ubicamos como está este de acá, sabemos que este de aquí va a ser A, este de aquí es B, y este ¿cuál sería? C. Entonces, ¿cuál necesitamos calcular? C, que es la hipotenusa, y lo podemos obtener de aquí. Para eso nosotros podemos despejar para que nos quede sola la letra C, y lo podemos poner también de este lado, porque es la que vamos a utilizar. C igual a cuadrada más b cuadrada, es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué vamos a hacer para quitarle el cuadrado a esta? Pues vamos a elevar todo al cuadrado, sería c cuadrada, le vamos a sacar raíz cuadrada, va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Y en este despeje, pues aquí no podemos quitar el cuadrado, pero de este otro lado sí. Entonces nos queda c es igual a cuadrada más b cuadrada. Ahí está. Entonces ya tenemos esta expresión matemática que nos va a servir para calcular esta si tenemos a y b. Esto mismo se puede hacer con cualquiera de estas tres. Es por eso que de repente dicen, pues es que ¿cuáles son las fórmulas del triángulo rectángulo? Y dicen, no, pues esta es la de A, esta es la de B y esta es la de C. Todas salen de esta, simplemente se van despejando para obtener la que necesitemos. Se las voy a poner aquí.
A es igual a C cuadrada menos B cuadrada. B es igual a C cuadrada menos A cuadrada. Ahí está. Todo va con raíz, ¿no? Y el que acabamos de hacer, C igual a raíz de A cuadrada más B cuadrada. Vemos que el único que lleva más en esto pues es el valor de C, que es la hipotenusa. Siempre C es la hipotenusa. Y eso va pues porque es la suma de las dos, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿cómo calcularíamos este valor de la letra C? Para ese, pues ¿cuál vamos a utilizar? La que hicimos al principio, ¿no? La que despejamos, que es esta de aquí. Pues vamos a ponerla. C es igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Ahí está. Entonces ya identificamos cuál es A, cuál es B. Vamos a sustituirlos. Vamos a poner los espacios. Ahí está. ¿Cuánto vale A? Aquí lo tenemos. A vale 2. Y B, en este caso, también vale 2. Ahí está. Entonces, en esta parte, ¿qué vamos a hacer? Primero, esto que está aquí adentro, ¿no? Comenzamos con la parte de los paréntesis. Vamos a elevarlos al cuadrado. 2 al cuadrado sería 2 por 2 y eso nos da 4. Vamos a poner el más. Ahí está. Y en este caso tenemos también 2 al cuadrado, que es 2 por 2, nos da 4. Ahí está. Hasta este momento hemos hecho puras operaciones básicas que vienen en primer semestre. Entonces aquí ya no debería haber tanto problema. 4 más 4 es 8. Listo. Y entonces en esta parte, ¿qué es lo único que nos hace falta? Pues ahí tenemos ya todo esto. Simplemente al llegar a esta parte, ya tenemos solamente raíz cuadrada de 8. Esta flechita la voy a quitar para que no confunda. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular su raíz cuadrada, la cual nos va a dar 2.8. ¿Qué quiere decir? Que este lado que está acá es 2.8. Entonces ya tenemos esto. Y para eso es que nos sirve el teorema de Pitágoras. Podemos obtener lados de un lado si ya tenemos otros dos. Ahora, esto también es aplicado en construcción. Se utiliza mucho en construcción cuando quieren hacer escuadras donde tengan ángulos rectos. Por ejemplo, las esquinas de las casas normalmente pues, son ángulos rectos, a menos que tengan algún diseño diferente. Pero son algunas de las aplicaciones que tienen. Vamos a hacer uno más. Ahí está. Tenemos ese triángulo y en el momento que pintamos ese cuadrito ahí, pues ya estamos indicando que es un triángulo rectángulo. Y ese vamos a tenerlo que tiene unas medidas de 4 y que aquí mide 8. El de abajo no sabemos cuánto vale. Le vamos a poner unos signos de interrogación. Este es un 4, vamos a pintarlo bien. Ahí está. Entonces, para este triángulo rectángulo, si nos dicen calcule el lado faltante, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Este de aquí, ¿cuál sería? La B. Vamos a empezar a identificarlos. Ese sería la B, que es el que queremos calcular. Este es C, que es la hipotenusa, porque está opuesto al ángulo recto. Y este de acá es A. Entonces, en este punto, lo que vamos a hacer es, ya sea despejar de aquí, o en este caso, pues ya les puse el despeje de los tres lados con el teorema de Pitágoras. El que queremos es B. Aquí está. Vamos a ponerlo. Ustedes lo pueden despejar para comprobar si gustan. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Ya que tenemos identificado
esa, la expresión matemática del teorema de Pitágoras, que nos va a ayudar a calcular simplemente es ir sustituyendo en el espacio que corresponde. ¿Cuánto vale la letra C? Aquí lo tenemos, vale 8, entonces en lugar donde está la C vamos a poner su valor, que es 8, y en lugar donde está la A vamos a poner su valor, que es 4 en este caso. Entonces, hasta aquí ya logramos llegar a este punto donde sustituimos los valores. Lo que vamos a hacer ahora es elevarlos al cuadrado. Voy a volver a escribirlos aquí. Y vamos a ver. 8 al cuadrado, ¿qué significa? Que es 8 por 8. Eso nos da 64. Entonces, ya tenemos uno de los valores. ¿Qué nos falta? 4 al cuadrado, que sería 4 por 4, que son 16. Ahora, ya tenemos esos dos valores. ¿Qué operación sigue? Esta que está aquí, la resta. Eso nos va a dar como resultado 64 menos 16 son 48. Y casi terminamos. El único paso que nos falta es sacar la raíz cuadrada de 48, lo cual nos da 6.9. Entonces el valor que nos falta aquí ya lo tenemos, vamos a cambiarlo. B, que es uno de los catetos, vale 6.9. Entonces, independientemente cuál sea el lado que nos falte, si tenemos dos de ellos, podemos calcular el que nos falta. Esa es una de las aplicaciones que tenemos para el teorema de Pitágoras.